Yo soy Daniel Farfalini, para quienes no me conocen. Hace un tiempo ya que, unos 20 y tantos largos años que venimos haciendo resonancia magnética. La resonancia magnética, por suerte, se ha masificado en los últimos tiempos y en toda Latinoamérica ha logrado un método válido de diagnóstico para todo lo que es patología neurológica. Bien. No vamos a hablar de principios físicos de resonancia magnética, pero sí vamos a tratar de distinguir cómo vamos a ver las imágenes. ¿Sí? Habrán leído que hay dos secuencias importantes, que son el T1 y el T2. La diferencia de comportamiento de algunos elementos como el agua y el tejido adiposo van a ser los que den la diferencia de comportamiento, la diferencia de contraste de las lesiones que vamos a evaluar. Y tanto así tenemos dos contrastes naturales muy importantes, que son el agua y el tejido adiposo. El agua, en aquellas secuencias o tiempos de relajación que llamamos T1, se va a comportar como hiperintensa, se va a ver blanca la imagen. El agua se va a comportar como hipointensa, la vamos a ver oscura. Por ejemplo, en el cerebro, el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se va a ver hipointenso. Entonces, el agua se va a comportar en los tiempos de relajación T1 como hipointensa, ¿sí? Y en los tiempos de relajación que llamamos T2, se va a comportar como hiperintensa, la vamos a ver blanca en la imagen, ¿sí? A su vez tenemos otro contraste natural, que es el tejido adiposo, la grasa. La grasa va a tener un comportamiento casi opuesto al del agua. Va a ser hiperintensa en T1 y va a ser casi hipointensa en T2. No va a ser tan hipointenso como el agua en T1, ¿sí? Pero tiene un comportamiento casi opuesto. Y aquí estamos apreciando en el cerebro, en un plano dorsal y en un plano coronal, una imagen en tiempo de relajación T2 y una en T1. En T2, el líquido cerebroespinal cefalorraquídeo es hiperintenso, ¿sí? Y en T1, el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver como hipointenso. Va a haber toda una variante de este comportamiento del agua y del tejido adiposo, que va a depender en qué contexto de la lesión, si es un proceso inflamatorio, si es una neoplasia vascularizada o no, ¿sí? Pero bueno, básicamente es el comportamiento del agua. El tejido adiposo, bueno, aquí no brilla, pero es un poco por la foto, lo vamos a ver un poquito mejor. Pero aquí tenemos tejido adiposo en los planos musculares, el lateral del nasofaringe, ventral a esta articulación temporomandibular izquierda, ¿sí? Ese es el brillo que tiene el tejido adiposo, que es prácticamente opuesto a la hipointensidad de señal que presenta el agua, ¿sí? Bien. Además de los contrastes naturales, que son el tejido adiposo y el agua, usamos el gadolinio, que es una sustancia de contraste que aplicamos endovenosa, ¿sí? Que no tiene la misma función que el yodo en la tomografía o los rayos, sino que lo que hace es cambiar el comportamiento electromagnético de los tejidos. Y se va a comportar así. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en secuencia T1, en plano coronal. Fíjense que tenemos el líquido cerebroespinal de los ventrículos, hipointenso. Tenemos efecto de masa, pero bueno, no alcanzamos a ver exactamente los límites de lesión que aparentemente por signos secundarios están en este lugar. Cuando aplicamos el gadolinio, aparece una lesión bien hiperintensa, ¿sí? Que tiene que ver esto con el grado de vascularización que tiene esta neoplasia, probablemente en este caso un meningioma. Existen otras secuencias que no vienen al caso para evaluar los contrastes naturales como el agua y el tejido adiposo. El agua lo estamos evaluando en el T2, ¿sí? Que vamos a ver la hiperintensa. Y en esta secuencia que se llama de Flair, el Flair es una secuencia que, para decirlo de alguna forma, el parénquima cerebral se ve como un T2, pero el líquido cerebroespinal se ve como un T1, ¿sí? Y nos va a permitir discernir algunos otros elementos, como procesos degenerativos, procesos edematosos. Yo con Flair voy a poder diferenciar el tema de líquido libre. Pero bueno, escapa a lo que nos interesa ahora. En cuanto a la evaluación del cerebro, el cerebro es muy difícil y es muy fácil a la vez. ¿Sí? Si yo considero
una línea media a nivel cerebral, voy a tener estructuras pares que van a ser simétricas a ambos lados, en el caso de muchos núcleos grises. Entonces, comparativamente, sin que yo conozca mucho la anatomía o esté muy familiarizado a la misma, voy a poder evaluar que si hay algo que está de un lado, tiene que estar igual del otro, y viceversa. Si algo no está presente, de un lado no debería estar del otro. Cuando no me cierra esta ecuación es porque tengo alguna alteración en la anatomía, que en el caso que vamos a ver probablemente sea un proceso inflamatorio, ¿sí? Es muy importante que consideren esto. La resonancia es un método sumamente sensible a los procesos inflamatorios, ¿sí? Sumamente sensible. La resonancia va a ver alteraciones inflamatorias degenerativas que no se van a ver por ningún otro método, ni por tomografía, ¿sí? Ni por ecografía, en el caso que se pueda realizar. Sí lo vamos a ver por resonancia, pero hay que tener en cuenta lo mismo que para todas las imágenes. Son solamente fotos. Las imágenes son inespecíficas. Y vamos a ver que en una serie de patologías que vamos a hablar a continuación, aún confirmados en sus agentes etiológicos, no vamos a poder por la imagen pedirnos y decir se trata de determinada lesión o de tal otra. Bien. En las infecciones e infestaciones del sistema nervioso central, la respuesta del tejido es una reacción inflamatoria, ¿sí? Bueno, esto ya lo estudiamos todos en farmacología también. Lo importante es que la inflamación es un síndrome de adaptación del tejido a una injuria que puede ser de diversos tipos, ¿sí? Estas inflamaciones pueden provenir de agentes vivos, bacterias, virus, parásitos, hongos, agentes físicos, radiación a frío-calor, venenos, toxinas, ¿sí? Dióxido de carbono, por ejemplo. Traumatismos y cuerpos extraños van a generar procesos inflamatorios del sistema nervioso central, alteraciones vasculares, ¿sí? Por ejemplo, las que se producen en todo el proceso de isquemia o de ACV hemorrágico. Bueno, y obviamente los tumores van a generar procesos inflamatorios por reacción del organismo como defensa. Y dependiendo temporalmente de cómo aparezca esa inflamación, vamos a hablar de inflamación aguda o crónica, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Lo importante es que sepamos que hay tres tipos de edema que podemos diferenciar a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el encéfalo, que son el vasogénico, el citotóxico y el intersticial, ¿sí? El vasogénico en realidad es el que está asociado más a procesos destructivos, ¿sí? A tumores que son muy destructivos, que dañan la barrera hematoencefálica, y que van a generar un aumento de permeabilidad de los capilares, ¿sí? Se da generalmente en procesos, como decía, procesos tumorales muy agresivos, ¿sí? Son lesiones difusas de vasos sanguíneos, se limita la sustancia blanca y genera gran efecto de masa. Cuando ustedes vean edema y vean mucho efecto de masa, alteración de la forma de los ventrículos, desvío de la línea media, van a estar en presencia de edema vasogénico. Cuando lo vean distribuido en la sustancia blanca, como por ejemplo lo estamos viendo aquí, ¿sí? Una secuencia de Flair, una secuencia T2, una secuencia T1, el edema se va a distribuir en la sustancia blanca, o sea que se va a ubicar en forma de dedos de guante, ¿sí? Entre la sustancia gris y la corteza. ¿Correcto? Fíjense el T1. Este T1 es con gadolinio. Todas las imágenes T1 siempre que hacemos en RMP tienen gadolinio, ¿sí? Generalmente el edema vasogénico, el edema en general no refuerza su señal. En el caso del edema vasogénico, si es muy destructivo, puede haber salida de sangre y de gadolinio al intersticio y bueno, va a haber un pequeño refuerzo o verse una hipodensidad. Pero por lo general la regla es que el edema se ve en Flair, se ve en T2 y no se ve en la secuencia T1 aún con gadolinio. El edema citotóxico es un proceso distinto, tiene que ver con alteración del funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, ¿sí? El cerebro está tumefacto, ¿sí? Es característico de procesos hipóxicos, trombosis, isquemias por compresión, complicaciones quirúrgicas. Está presente en trastornos metabólicos y presente en estados hipoosmolares. Tiene la característica que por lo general no genera efecto de masa. Y aquí estamos viendo casos de edema de origen citotóxico, ¿sí? En donde, bueno, hay un poquito de desplazamiento de la línea media, pero bueno, en realidad sepamos que ninguna lesión la vamos a ver siempre en un 100% de pureza. Siempre que tengamos edema vasogénico y el efecto de masa, vamos a tener edema intersticial, ¿sí? Y citotóxico también. Pero bueno, digamos que aquí predomina el edema citotóxico. No genera mayormente gran efecto de masa. Aquí tenemos una lesión bilateral, en realidad es una vasculitis aparente también de origen citotóxico. En los pacientes convulsivos,
aparece muchas veces citotoxicidad, edema por citotoxicidad bilateralmente, simétrica, ¿sí? En procesos de estatus epilépticos prolongados, ¿sí? Podemos encontrar este tipo de imágenes que muchas veces nos generan duda si son la consecuencia o el origen de las convulsiones. Sí, bueno, generalmente es citotoxicidad post-convulsión. Y por último, el edema intersticial. Se observa en la hidrocefalia generalmente, se inicia en la periferia de los ventrículos, muchas veces está afectado el lóbulo piriforme también, como consecuencia de la presión, no genera efecto de masa y es una pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia el intersticio por las diferencias de presión entre este y las cavidades que están aumentadas de tamaño. Aquí tenemos, por ejemplo, como les nombraba, una dilatación asimétrica del sistema ventricular, en donde hay un poco de edema y hay edema a nivel del lóbulo piriforme derecho. Fíjense que se ve en T2, se ve en FLAIR y no se ve en T1. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros podemos diferenciar el edema, los procesos inflamatorios de otro tipo de lesiones. Entonces, como regla, el proceso inflamatorio a nivel cerebral, se va el edema, lo vamos a ver hiperintenso en T2, hiperintenso en FLAIR, e hipo o isointenso en T1 aún con gadolinio. ¿Sí? Fue muy rápido hasta acá. En realidad esto es lo menos importante, pero bueno, a partir de ahora sí vamos a hablar de las infecciones. ¿Sí? Las lesiones generadas por infecciones virales, bacterianas o parasitarias pueden ser confundidas fácilmente con otras lesiones inflamatorias. Esto es lo que hablábamos al principio, ¿sí? La resonancia magnética es una imagen, pero siempre tenemos que tener apoyo en otro método complementario. Esto en realidad es válido no solamente para esto, es válido para todos los medios complementarios de diagnóstico. Entre los agentes etiológicos podemos hablar de encefalitis viral o distemperorragia, ¿sí? Meningocefalitis viral, PIF, meningoencefalopatías bacterianas, embolia séptica, contigüidad de oído medio interno, ¿sí? Lámina cribosa de etmoides, generalmente por coco gram positivos, meningoencefalitis micótica, Aspergillus, Cryptococcus. Nos perdimos un caso de criptococosis muy interesante. ¿Dónde está la doctora Basolero? Que la doctora Basolero nos trajo las imágenes, ¿sí? Pero era confirmado una masa en relación ocupante importante, que en realidad pensábamos que era un absceso. Bueno, resultó ser una criptococosis. Meningoencefalitis por protozoarios, toxoplasma, neospora, leishmania, ¿sí? Nosotros pensamos que no tenemos leishmania, porque yo he escuchado, eso tenía que agarrar un poco más con Fernando probablemente, con la doctora Prestor, pero tenemos leishmania ya en el norte del país. Meningoencefalitis por helmintos, ancoestrónfilos, larvas migrans, ¿sí? Pueden generar también procesos inflamatorios importantes, pero siempre esto predomina sobre todo. Las imágenes son muy sensibles, pero son inespecíficas. Tenemos que tener confirmaciones de otro tipo. Vamos a ver los ejemplos un poquito. No es compulsivo. No, miren, el paciente está consciente. ¿Cómo lo defino, Fernando? Mioplonía. Es una mioclonía, correcto. Una enfermedad, perdón. Una enfermedad viral multisistémica, ¿sí? Alteración del sistema inmunitario generalmente, un paramyxovirus, morbillivirus, ¿sí? Un distemper, moquillosis en Brasil. ¿Qué nos puede dar este tipo de imágenes? En realidad, esta es una resonancia que es gentileza del doctor Dirín, Javier Rin de Chile. Es un animal entrado en años, ¿sí? Con serología positiva para distemper. ¿Y en dónde encontramos? A nivel del tronco, en las imágenes T2 y en este plano dorsal en FLAIR, una lesión hiperintensa a nivel del tronco, ¿sí? Del tronco cerebral. En el T1 de esta misma imagen no tenemos ningún tipo de realce. Fíjense que esta lesión, que podría ser degenerativa, es degenerativa inflamatoria en realidad, y no estamos viendo ninguna alteración de la densidad, de la intensidad de señal del tejido del tronco cerebral en el T1 con gadolinio. Sí lo vemos en el FLAIR, y sí lo vemos en el T2. Bueno, esta es la misma imagen FLAIR. En cuanto a la histopatología, vamos a tener en esta lesión pérdida neuronal generalizada, necrosis axonal, destininización, ¿sí? Por parte de la lesión degenerativa, y bueno, vamos a tener que encontrar
con los métodos de laboratorio la presencia del virus en la lesión. Esa va a ser la confirmación, o en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esta es otra lesión, también asociada a un paciente con moquillo o distemper, en realidad es serológicamente positivo. Ahora, esta lesión podría ser no del distemper, esto podría ser una meningoencefalitis inflamatoria de otro origen y el paciente además ser positivo para el distemper. Entonces no hay ningún signo patognomónico de este tipo de lesión que me permita a mí distinguir si la lesión es realmente o no de distemper. Hay que encontrar el agente causal, pero además habría que hacer la histopatología para estar totalmente seguros. Estas son imágenes de humanos, ¿sí? Esto es otra virosis que me pareció incluirla del herpes virus, que está fácilmente diagnosticado, entre comillas, por biopsia en medicina humana. Genera lesiones muy destructivas, ¿sí? Son lesiones generalmente que llegan a ser terminales, generan un retraso, una pérdida de la normalidad. O sea, la persona se torna así como yo, que estoy tratando de hablar ahora, no encuentro la palabra. Pierde conocimiento de su entorno, pierde las habilidades para el habla o no, pierde los conocimientos preexistentes, y hay un daño neuronal, una destrucción neuronal muy importante y extensa, y son generalmente infecciones que terminan siendo terminales en muy poco tiempo. ¿Sí? Estas infecciones destruyen un cerebro humano en un mes y medio, no más que eso. Pero fíjense, tenemos en el T1 una imagen hipointensa, ¿sí? Porque por el proceso destructivo, que es muy agresivo, hay un edema vasogénico y bueno, hay una hipointensidad aquí. Y tenemos las imágenes T2, fíjense el lóbulo temporal, y aquí bilateralmente cómo aparecen lesiones necróticas muy importantes. Esta es una lesión por herpes virus a nivel humano. La radiohidrofobia, sí, también es una virosis que genera encefalitis, que la vamos a diagnosticar histológicamente por la presencia de los corpúsculos de Negri. En la de Amon, en realidad nosotros hablamos más de hipocampo, ¿sí? No encontré realmente imágenes de encefalitis por rabia confirmadas. Se me ocurre que debe ser bastante difícil intubar, dormir intubar a un paciente en este estado. Pero bueno, sepan que es una encefalitis que podría ser, y yo tomé estas imágenes, que podrían ser las probables ubicaciones de una lesión por meningoencefalitis por rabia, ¿sí? Realmente cerca del hipocampo. Aquí estamos viendo, esto es el palidón felino, ¿sí? Esto es un flare, donde tenemos edema en este sector. Aquí tenemos un flare donde hay un proceso de mimetizante degenerativo y un proceso inflamatorio en el mismo sector en el T2. Las imágenes de la derecha corresponden a pacientes caninos. Muy bien. Esta es una virosis que sí está muy difundida en nuestro medio, con el que tenemos contacto a diario, fíjense. Una alteración a nivel neurológico, sin nistagmo, ¿sí? Lateral, yo creo que es circular, fíjense cómo rota la cabeza, desorientación, ¿sí? ¿Qué les parece de este tipo de esta simbología? ¿Se les ocurre alguna virosis que vemos todos los días en la clínica? ¿Sí? El PIF, que está generado por un coronavirus, que tiene una forma efusiva y no efusiva, que tiene mayor incidencia en felinos, ¿sí? Perdón, en felinos de 2 años. No hay predisposición sexual, ¿sí? Hay portadores sanos en estos casos. El tratamiento es paliativo, ¿sí? Los corticoides de altas dosis y los quimioterápicos y antibióticos van a servir para subsanar ese proceso inflamatorio que se va a generar a nivel cerebral y que ahora vamos a ver las imágenes cuáles son. Las alteraciones neurológicas en esta forma no efusiva es, bueno, dificultad en la locomoción, tremores, nistagmo, cambios de comportamiento, convulsiones, incontinencia fecal y urinaria. En estos casos el pronóstico generalmente es de reservado a malo, ¿sí? Hay una prueba que en realidad no es una prueba de certeza. La prueba de certeza es
la localización de la gente a través de la prueba de radioensayo, ¿sí? De aglutinación. Pero bueno, la prueba de Ribalta, que es fácil de hacer, que la podemos hacer con líquido cerebroespinal, cefalorraquídeo o con efusión de cualquier otra parte del cuerpo, y consiste en la colocación en un tubo de ensayo de una dilución en 5 centímetros de agua destilada de una gota de ácido cétrico. Y vamos a observar que al colocar una gota del fluido de fusión que hayamos recuperado, este va a precipitar y va a aglutinar, como está ocurriendo aquí. Esto en realidad aproxima el diagnóstico en el 59-60% de los casos, pero bueno, no es patognomónico solamente de esta enfermedad, ¿sí? Pero bueno, es una prueba de laboratorio que nos puede ayudar junto con la clínica. Bueno, la citología de este líquido con alta celularidad, ¿sí? Células inflamatorias es lo que mayormente vamos a encontrar. Y estas son las lesiones en las imágenes, ¿sí? Una dilatación importante, ¿sí? Es una lesión efusiva, en donde vamos a ver esta hiperintensidad alrededor de los ventrículos y en el acueducto mesencefálico sobre todo. Esto sí, como imagen se podría llegar a hablar de lesión patognomónica de esta coronavirosis a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Este paciente que estábamos viendo, en realidad, bueno, estas son imágenes sagitales, fíjense, a nivel de la fosa posterior, el cuarto ventrículo, ¿sí? Como también en la continuación del acueducto mesencefálico también presenta esta hiperintensidad en sus paredes, ¿sí? Esto es la lesión efusiva que genera la peritonitis infecciosa a nivel del sistema nervioso central. Este es el paciente que habíamos visto al principio. Este paciente es del doctor Henry Benavides y bueno, tuvo una buena respuesta al tratamiento de sostén con una recuperación bastante aceptable. Sí, el otro paciente que estábamos viendo abajo es el doctor Medina Guarín de México, él se no tuvo la misma suerte. Tenemos solamente el video de diagnóstico, pero no el post-tratamiento. Y este, bueno, se recuperó aceptablemente bien, ¿sí? Muy bien, tenemos otro caso con una imagen neurológica que dio algunas sospechas al principio. Es una hembra mestiza de 6 años, con depresión, confusión, desorientación, deterioro del sensorio, convulsiones, cambios de comportamiento. Y la tomografía, perdón, la resonancia magnética arrojó esta imagen, ¿sí? Fíjense que estamos viendo a nivel de la zona talámica izquierda esta imagen que aparenta ser quística, ¿sí? Por su comportamiento, ¿sí? Hay una zona hipointensa en T1, fíjense que está bien delimitada y que tiene la misma intensidad de señal, o prácticamente la misma intensidad de señal que el líquido cerebroespinal, cefalorraquídeo. En el T2 se comporta como hiperintensa, ¿sí? Igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y este paciente, que es paciente del doctor Enzo Bosco, de Santiago de Chile, fue operado pensando en realidad en una neoplasia quística, un glioma quístico, pero lo que se encontró es un exudado, disculpenme, este es el FLAR, fíjense con un refuerzo periférico a modo de cápsula inflamatoria, ¿sí? Lo que se encontró es líquido purulento, cero purulento, y el cultivo lo que arrojó es la presencia de bacterias coco gram positivos. Los abscesos cerebrales son bastante más comunes de lo que todos nosotros creemos. De hecho, durante todos estos años probablemente muchos abscesos cerebrales los hayamos diagnosticado como lesiones granulomatosas o como neoplasias. Pero bueno, hay algunos apoyos que podemos tomar, como por ejemplo la obtención de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? el análisis cualitativo de ese líquido y la observación directa con determinadas tinciones nos puede mostrar la presencia de bacterias que pueden estar generando ese tipo de lesiones. Generalmente estos tipos de abscesos los tenemos que buscar en contigüidad de áreas de ingreso, como puede ser la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Cerca del hueso temporal también, ¿sí? Muchas veces con fracturas hay como complicación la generación de una infección, se genera una infección y posteriormente un absceso. Pero el comportamiento del absceso generalmente es este. Si en T2 va a ser hiperintenso, bueno, no es la imagen típica, este es un paciente que dimos por rescate, como que era una imagen de absceso, porque realmente respondió a antibióticos, ¿sí? Remitió totalmente la sintomatología.
Pero bueno, vamos a verlo como hiperintenso en T2 e hipointenso en la zona central en el FLAIR. Fíjense que estamos relativamente cerca del petróleo temporal. Esta en realidad es una imagen confirmada, estas imágenes no son mías, son imágenes de un libro que es el de Gavin Bagley, que es un muy buen libro de resonancia, ¿sí? Y esta es una imagen típica de absceso cerebral, que muchas veces podemos confundirla con el glioma. El glioma, por su velocidad de crecimiento, suele tener una cápsula inflamatoria que refuerza, ¿sí? De parénquima neoplásico, en realidad, que refuerza con el gadolinio, y como son tumores de crecimiento muy rápido, generalmente se necrosan en su interior. Y esa necrosis, ese tejido que sufre licuefacción, va a dar una imagen hipointensa a modo de quiste y una periferia hiperintensa. Realmente en el absceso, esa cápsula inflamatoria no es tan marcada como en el glioma. Además, el glioma, por ser muy agresivo, tiene además mucho más edema. ¿Sí? Toda agresión. El edema es muy indicativo de la agresividad de una lesión. Una lesión que crece lento, como un meningioma, prácticamente no genera edema, prácticamente no deforma los tejidos periféricos. Una lesión, una neoplasia que es muy destructiva, en el caso del glioma, el astrocitoma, el oligoglioma, pueden tener porciones quísticas y son realmente alteran mucho la anatomía, la estructura del sistema nervioso y generan realmente una reacción edematosa muy importante. Esto no pasa siempre con el absceso, ¿sí? El absceso no siempre tiene una reacción inflamatoria edematosa importante perilesional. Lo que tenemos que considerar, estas son imágenes de abscesos cerebrales que en realidad podrían ser bien diagnosticadas como glioma, sobre todo por su ubicación, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces los pacientes que recibimos vienen con corticoterapia, o vienen con terapias descompresivas, con diuréticos, con manitol. Entonces, muchas veces no vemos una lesión en el estado de pureza. Estamos observando un paciente que a lo mejor la lesión tendría edema, pero no lo estamos observando justamente por la terapia. Entonces, todo eso son datos que tenemos que recopilar en la anamnesis previa que tenemos o con el colega o con el propietario del paciente. Aquí en este caso, un absceso cerebral también confirmado, esto también es del Bagley, ¿sí? Del Gavin Bagley, en donde hay un proceso infeccioso a nivel del oído, ¿sí? Y una alteración inflamatoria a modo de cápsula hipointensa en su interior en contigüidad a esa inflamación que está confirmado como absceso cerebral. Esta es una imagen de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos un proceso ocupante en los oídos, infeccioso probablemente, y la prolongación hacia la fosa posterior a través del hueso temporal de un área inflamatoria con mucho efecto de masa pero con poco edema. Las lesiones granulomatosas por micosis, bueno, como el Aspergillus, ¿sí? Suele ser muy frecuente según la bibliografía. Realmente nosotros no tenemos, con la salvedad de este caso que hablamos del paciente de la doctora Basoler, no tenemos generalmente confirmaciones. Pero bueno, es muy frecuente según la bibliografía el Aspergillus a nivel canino y el Cryptococcus a nivel de la medicina de los encefalofelinos. Bien, este es un lugar de Brasil que está cerca de Belo Horizonte, que se llama Inhoptin, ¿sí? ¿No se conoce? Inhoptin, Brasil no solo playas, si alguna vez van por Belo Horizonte, esto es un parque temático donde hay artistas de todo el mundo, es el famoso arte moderno interactivo donde uno participa de la obra de arte, ¿sí? Y es un paseo muy lindo para hacer. Bueno, Brasil, ustedes saben, el verde que tiene es impresionante, pero este lugar realmente es un paraíso en cuanto al parquizado, ¿sí? Al paisajismo y a las obras de arte. Hay incluso obras de arte de artistas argentinos también. La meningitis, como alteración también del sistema nervioso central. Los agentes etiológicos bacterianos van a ser los más comunes: el Haemophilus, Neisseria, Streptococcus, ¿sí? Estafilo, Listeria monocitogenes. Estos pueden diagnosticarse muchas veces a través del líquido cerebroespinal, cefalorraquídeo, con las funciones características, ¿sí? Y podemos identificar la presencia de este tipo de bacterias y confirmar en un 60 al 80% de los casos que la lesión que estamos viendo corresponde a uno de los agentes. Aquí tenemos el caso de una alteración de la meninge, ¿sí? Donde hay un engrosamiento hiperintenso en T2, hay tumefacción del cerebro, hay un edema. Y en el T1 no estamos observando más que un leve realce aquí
cerca de la meninge, ¿sí? Pero el cerebro se encuentra tumefacto. Una meningitis, pero en este caso por contigüedad tenemos un proceso inflamatorio infeccioso a nivel del músculo temporal, probablemente postraumático. Esto podría haber sido un hematoma que se complicó, ¿sí? Y la extensión de ese proceso infeccioso al endocráneo, alterando la meninge en este sector. Fíjense que hay edema, ¿sí? Importante, y hay efecto de masa. Este es un caso muy lindo, ¿sí? Este perrito, este braquicéfalo, era el perrito de un médico humano traumatólogo, ¿sí? Este médico traumatólogo, su paciente tenía muchos procesos, su perrito tenía muchos procesos alérgicos. Él, en combinación con el veterinario del barrio, sacó una radiografía y llegó a la conclusión que el paciente tenía pólipos. Y decidió operarlo él. ¿Sí? Su veterinario amigo hizo la anestesia, él lo operó, sacó lo que él pensaba que eran pólipos a nivel de la cavidad nasal. A partir de ahí el animalito no solamente tenía rinitis, tenía pérdida generalmente de un líquido cristalino a través de las fosas nasales, sino que empezó a tener recurrentemente convulsiones. Lo raro es que esas convulsiones respondían no a anticonvulsivantes, sino que desaparecían con antibióticos. ¿Sí? Lo que este especie de colega generó es una fístula entre la cavidad nasal y el espacio subaracnoideo, y había infecciones recurrentes, retrógradas de la cavidad nasal, que generaban este proceso inflamatorio de la meninge frontal. ¿Sí? Aquí tenemos como ese proceso inflamatorio genera edema bilateral, acá en este sector, por encima de los ventrículos laterales, a ambos lados del cuerpo calloso, y estaba dando este tipo de alteración, el edema vasogénico en los casos extremos. Bueno, todo esto respondía a antibióticos, ¿sí? Por una especie de mala praxis, podríamos decir. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Quién me puede decir ahora? 9:30. Estamos bien. Tenemos este caso de este cachorrín que tiene un nistagmo importante. El video realmente es muy largo, tenía inestabilidad, ¿sí? Además de su depresión, de pérdida de peso. A la propietaria iba a intentar hacerlo caminar, realmente no lo logra. El animalito tenía un andar en círculos. Y bien, se hizo un análisis en donde se encontraban varias cosas, líquidos cefalorraquídeos, y se encontraron pocos. Se encontró neospora positiva y se realizó un tratamiento para neospora. Y se hizo una resonancia de control. Fíjense que tenía una neospora bastante grande este paciente. Fíjense la neospora que tenía acá. Tenía un tumor muy grande a nivel hipoficiario, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces estamos haciendo diagnósticos de animales que a lo mejor son portadores, ¿sí? Y no siempre la patología es la que está generando el proceso. Este animalito tenía una lesión ocupante de espacio muy importante, polihidrocefalia, con signos de hipertensión, que podrían ser como consecuencia de esta infección. Pero bueno, había otro agente aquí que estaba alterando la anatomía y generaba aumento de presión dentro del cráneo, ¿sí? Bueno, esa masa fue operada, el diagnóstico fue diagnóstico por adenoma hipoficiario, ¿sí? Pero bueno, la neosporosis, igual que la toxoplasmosis, es una lesión que podemos encontrar, ¿sí? Es de la misma familia. La leishmania también puede generar tipo de protozoarios alteraciones importantes, afecta tanto a animales adultos como jóvenes. Los síntomas pueden ser similares a la toxo, está caracterizada por parálisis ascendente y paresia, puede generar en caninos con menos de 6 meses rigidez de los miembros pélvicos, parálisis atrofio-muscular. Los cachorros pueden ser infectados durante la preñez, ¿sí? A través de la placenta. En pacientes seniles, el sistema nervioso central está afectado, hay temores, convulsiones, alteraciones del comportamiento y ceguera. Del tratamiento no vamos a hablar, nos va a hablar la doctora en la charla que sigue. Tanto toxoplasmosis como neospora, el examen de líquido cefalorraquídeo en caninos muestra predominio de células mononucleares, principalmente linfocitos. Otras señales tales como aumento de la presión intracraniana pueden ser causadas por otras enfermedades también. El examen hematológico revela apenas eosinofilia, infectada con parásitos que afectan al sistema nervioso central también suelen tener este tipo de alteraciones.
como es el caso de las larvas migrans, que vamos a ver alguna imagen. Lo concreto es que de la toxoplasmosis, que no es mi tema, que yo creo que se sobrediagnostica en nuestro medio, ¿sí? Permanentemente estamos pensando en toxoplasmosis, en enfermedades neurológicas. Muchas veces el paciente es portador, tuvo contacto con la enfermedad y tiene algún título, pero esos títulos no son importantes. Pero la realidad es que tenemos muy pocas imágenes que podamos confirmar desde el punto de vista de la resonancia magnética que sean realmente de toxoplasmosis o de neospora. En humanos esto sí está más estratificado. Estas son lesiones a nivel humano, de un paciente humano, estos son T1 con gadolinio. Las lesiones por toxoplasma en el ser humano pueden ser en forma de abscesos, ¿sí? O lesiones nodulares. Está bien tipificada la forma de estudio. Lo que se hace, en realidad, se hace una primera serie, una primera resonancia sin gadolinio, se inyecta el gadolinio y se hace esperar al paciente de 1 a 2 horas afuera, porque las lesiones por toxoplasma, lo patognomónico de ellas es que contrastan a lo largo del tiempo, no tienen un realce inmediato, sino que contrastan con el correr de los minutos. Entonces, estas son imágenes que están realizadas 1 hora y media a 2 post inyección de gadolinio endovenoso. Aquí tenemos otro caso en donde hay una imagen, fíjense, característica de absceso, en realidad, ¿sí? Como los abscesos que ya habíamos visto, pero bueno, esto en realidad corresponde a un paciente confirmado toxoplasmosis positiva. Generalmente en el hombre los toxopositivos son los inmunosuprimidos y bueno, es una alteración que está íntimamente ligado al VIH, al HIV, ¿sí? Nosotros sí tuvimos en pacientes con serología importante este tipo de lesiones nodulares. Realmente, créanme, no es nada frecuente en nuestro medio y hacemos muchas resonancias del cerebro por mes desde hace mucho tiempo. No es nada frecuente encontrar este tipo de tumores con títulos positivos y que uno pueda considerar de infección aguda en nuestros pacientes veterinarios. Pero bueno, estas sí eran imágenes confirmadas. Fíjense, imágenes nodulares, en este caso son T2, no son T1 con gadolinio. Estos sí, de otro paciente son T1 con gadolinios, en donde, bueno, en realidad no hicimos esperar al paciente 2 horas. Nosotros al paciente lo tenemos anestesiado. Por razones obvias, tratamos de hacer el procedimiento lo más rápido posible. Pero estas imágenes T1 deben haber sido realizadas aproximadamente a los 25 minutos a 30 minutos post inyección de gadolinio. Y bueno, encontramos un realce nodular generalizado en un paciente que tenía títulos que uno podía considerar como positivos, como de infección aguda. Estos títulos son en caninos de 1 al 128, ¿sí? Los que no tenemos que considerar para infección aguda, y en felinos títulos de 1 en 256. Estas imágenes que estamos viendo aquí, en realidad parece una imagen pixeluda, ¿sí? Como que tuviera poca definición, pero hay una diseminación miliar tanto en el encéfalo como en la musculatura de todo el cráneo, que había realzado con el gadolinio, ¿sí? Este era un paciente que también tenía un título de toxo que era indicativo de lesión aguda, y probablemente este tipo de diseminación tenga que ver también con lesiones que podamos atribuir a toxoplasmosis. Pero bueno, créanme que de este tipo de lesiones, en 20 años es la única que vi. La de Patricelli no confirmó, realmente no lo llamé. Tenemos confirmada en todo este tiempo de lesiones compatibles con toxoplasmosis que realmente están cursando con la enfermedad en forma aguda y que no se trata de un proceso crónico o de memoria serológica por contacto pasado. Bien, las meningoencefalitis generadas por larvas, por parásitos también existen, ¿sí? Hay muchas, las hacemos muy pocos diagnósticos o casi nulos, porque en realidad si no tenemos una buena anamnesis o otros métodos de comprobación de este tipo de alteración, lo que vamos a encontrar es una típica alteración inflamatoria que podemos atribuir a una meningoencefalitis de cualquier tipo, ¿sí? Una imagen hiperintensa en T2, hiperintensa en FLAIR, no sé si tengo el T1, no lo tengo, ¿sí? Este era un paciente donde sí se confirmó la presencia de la larva, pero bueno, fíjense, aquí tenemos otra lesión en trombo cerebral totalmente inespecífica, que en realidad también yo la podría atribuir a una migración larvaria. Tenemos una imagen en FLAIR que se ve hiperintensa, es inflamatoria en el T2, también se ve hiperintensa y no aparece para nada
en el tronco cerebral. Esto podría ser una lesión por larga unida, podría ser una meningoencefalitis, una vez difusa, ¿sí? Podría ser una meningoencefalitis infecciosa de cualquier otro tipo, incluso podría ser una hipoperfusión vascular, no isquémica, pero sí por un proceso transitorio, que esté generando una alteración inflamatoria, una encefalitis inflamatoria por hipoxia. Pero bueno, la imagen en sí es inespecífica si yo no la puedo asociar a otra cosa. Fíjense una MEC difusa, ¿sí? Hiper en FLAIR, hiper en T2 y en T1, nada. Es una encefalitis, es una meningoencefalitis, pero si yo no tengo más en qué apoyarme, ¿sí? Puede ser esta alteración o cualquier otra. En realidad yo para esto tendría que apoyarme, por ejemplo, para afirmarlo con 100% de certeza o con un alto porcentaje de certeza, cotejándolo con líquido cefalorraquídeo y encontrando las células inflamatorias que corresponden a cada tipo de alteración. Una leucoencefalitis, lo mismo, tenemos una lesión hiper en T2, hiper en FLAIR y con un halo de refuerzo en T1 con gadolinio. Esto, según la bibliografía, es un indicio que nos acerca bastante al diagnóstico de leucoencefalitis, porque se suele generar un proceso necrótico de lesiones únicas en determinadas razas, ¿sí? Generalmente raza TOI, en donde se genera un proceso necrótico y un leve refuerzo inflamatorio periférico a esa lesión. Pero bueno, si yo en realidad no tengo determinados datos, en realidad es una encefalitis, y puede ser una encefalitis de cualquiera de los orígenes que estuvimos hablando hasta este momento. Este es un caso interesante, fíjense, es un paciente del SOA de Buenos Aires que cayó de una jaula con un traumatismo. Este traumatismo se complicó, ¿sí? Es este paciente que estamos viendo acá. Estamos viendo a nivel de esta columna toracolumbar una lesitis que fue infecciosa, ¿sí? Fue una complicación al traumatismo sufrido por este paciente. El diagnóstico realmente fue muy malo, fue nefasto, no respondió ni a la descompresión ni al tratamiento de la antibiótico-terapia. Pero bueno, es una alteración que está alterando el sistema nervioso central. Recordemos que la médula es sistema nervioso central. Comento porque muchas veces por pacientes convulsivos me piden resonancia magnética del sistema nervioso central. Ahora, recordemos que yo en realidad debería ser el cerebro y médula completa, si lo piden de esa manera. Y bueno, tenemos esta alteración inflamatoria con un proceso infeccioso importante. En definitiva, tienen que tener bien en cuenta esto en la clínica. Cualquier alteración de conducta puede tener que ver con un proceso meningoencefálico, una meningoencefalitis. Esta meningoencefalitis puede tener trastorno de conducta, en algunos casos puede ser peligroso, y tienen que tener cuidado con este tipo de pacientes, porque a veces el trastorno de conducta puede alterar también el comportamiento de forma agresiva. Así que bueno, muchas gracias. Hay mucho realmente para hablar, podemos seguir hablando y hablando y hablando y mostrando, pero bueno, sepan que las meningoencefalitis existen, sepan que las lesiones con infecciones parasitarias, virales y bacterianas se pueden diagnosticar por imágenes también, y son diagnósticos diferenciales que tenemos que tener a los de tumores y a los de lesiones granulomatosas de tipo clínico. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí. No sé, ¿alguna vez han tenido casos de liquiosis y tienen algunas imágenes en resonancia magnética? Confirmada No. Confirmada, la bibliografía americana muestra muchas imágenes, son confirmadas, no tengo ninguna. Es muy difícil hacer la confirmación. Sí, así que lamentablemente no tenemos que basarnos en lo que vemos de la bibliografía americana, que sí para mí está confirmado, que casi siempre está confirmado, que no siempre está conectado realmente. Y no hay un signo así que indique que puede ser necesariamente, no solamente es como meningoencefalitis. No hay una lesión patognomónica de la imagen a nivel encefálico que puedas sospechar de uno o de otro. ¿Sí? O una lesión micótica lo que va a tener es un curso lento, pero en realidad no lo vas a poder diferenciar de una MEC focal, de una meningoencefalitis granulomatosas, por ejemplo, ¿sí? Focal. ¿Sí? Lo vas a poder diferenciar de otras lesiones que sean dinámicas, de un hematoma que tenga efecto de masa, ¿sí? O
o de año clase que va a seguir avanzando hasta tener un desenlace. Pero solamente por la curva de evolución en el tiempo la base puede evaluar. ¿Alguna pregunta?